Una de las mayores recomendaciones que les dio Jesús en el Monte de los Olivos, dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. El engaño y el fraude, desde el principio de la creación, son la parte fundamental en la vida del ser humano. Recordemos que Adán fue engañado, Eva fue tentada y engañada, y el engañador pues ha trabajado desde un principio para la destrucción del ser humano. Es por eso que Jesús recomienda a sus discípulos en este tiempo del fin y a través de toda la historia. La religión, vamos a tomar en cuenta que la religión es uno de los fraudes más grandes en la historia de la humanidad. La religión ha sido utilizada por Satanás desde un principio. Vamos a ver que la mayor forma de engaño y de estafa viene por medio de Satanás y por medio de toda la astucia, por medio de todo el fraude, por medio de toda la mentira. Recordemos que Satanás tuvo la osadía de tentar a Jesús y de ofrecerle. Hay ofrecerle todos los reinos del mundo. Tomemos en cuenta que el engaño, la mentira, el fraude, vienen directamente de Satanás. Y pues Satanás puede utilizar un 99.9% de verdad, 9% de verdad, y engañar con el 0,01% de mentira. Recordemos que él utiliza bastante la Biblia, es conocedor de la Biblia. Se dice que Satanás estudia la Biblia mucho más que muchos cristianos. Él conoce la Biblia, sabe lo que está escrito. De esa manera, cuando tentó a Jesús, él utilizó la palabra. Recordemos que Satanás puede engañar también con la verdad. Puede utilizar toda la verdad posible para engañar. Cuando citó la Escritura y le dijo a Jesús, escrito está, pues le estaba diciendo la verdad y estaba queriendo engañarle por medio de la verdad. Satanás puede utilizar también la verdad para engañar. Jesús no discutió con él. Le respondió también, escrito está. La recomendación de Jesús dice que nadie les engañe. Tengan cuidado, esa es la primera recomendación, decir que nadie los engañe. Pero podemos ver que en el transcurso de la historia, una vez que los discípulos empezaron a llevar la palabra de Dios, porque esta recomendación de Jesús fue justo antes de su ascenso a los cielos. Estaba dando esas recomendaciones a sus discípulos y antes de partir les estaba recomendando que nadie os engañe. Lamentablemente, como les decía, uno de los instrumentos poderosos en este mundo es la religión. Por medio de la religión, pues Satanás, utilizando la religión, aún en este tiempo, está utilizando la religión de manera engañosa y fraudulenta. Recordemos que hay más de 2.300 religiones denominadas cristianas, y entre ellas cada uno tiene una interpretación especial de lo que es la palabra de Dios. Y una de las características más resaltantes de estas religiones es el dinero, sea por medio de diezmos, por medio de donaciones, de cualquier manera. Lamentablemente el Dios de estas religiones es Mamón. Jesús les dijo, no se puede servir a dos señores, o amará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y la mayor característica de estas religiones, de la mayoría de las religiones, es que están centradas en el dinero. Toda la prédica
todo el estudio que dan, la mayoría del estudio que dan, está centrado en el recojo de diezmos, de pactos, de ofrendas. Está centrado en el dinero. Es por medio de la religión que Satanás tiene cautivos a muchos que forman o serían parte del pueblo de Dios. Es una pena, es una lástima, pero la religión es el instrumento más grande que está utilizando Satanás en este tiempo del fin para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Satanás se viste como ángel de luz. Un ángel de luz es un mensajero de la palabra. La luz que viene de Dios, Jesús, es la luz del mundo. Un ángel es un mensajero. Y Satanás utiliza a estos ángeles vestidos de luz. Grandes predicadores, pseudocristianos, llamados apóstoles, profetas. Recordemos que otra de las recomendaciones que les dijo Jesús, que habrán falsos profetas, falsos maestros que engañarían. Es por medio de la religión que Satanás está teniendo éxito para que muchas personas no conozcan el verdadero evangelio, no conozcan la verdad. Diferentes técnicas, diferentes formas de manipular la mente de los seres humanos se utilizan en estos grandes centros teológicos donde muchas personas son preparadas como pastores. Se supone que deberían ser líderes religiosos, pero lamentablemente la instrucción que reciben básicamente es en la administración del negocio, ya sea de su iglesia. Son especialistas en administrar, en guiar, en hacer que las personas produzcan de alguna manera diezmos y ofrendas. Es otra empresa más. Muchas de las religiones son simplemente empresas donde los grandes empresarios son pastores manipuladores que saben de qué manera sacar provecho a su conocimiento. Es impresionante la forma de utilizar la palabra de Dios para manipular las mentes de las personas y de alguna manera extraer todo lo posible en cuanto a lo que sea el dinero. Ese es uno de los puntos resaltantes de las religiones de este tiempo y a través de la historia. Cuando Jesús iba a partir, hizo esa recomendación: que nadie os engañe. Lamentablemente el ser humano es susceptible de ser engañado. En este mundo de tanto fraude, en este mundo de tanta mentira, tanto engaño, es muy difícil. Es por eso que la gente confundida no sabe a qué religión, a dónde acudir, y pues es ahí donde se van creando muchas veces o se manifiesta el poder político, económico y religioso de en este caso de las religiones. No estoy diciendo específicamente una sola religión, pero si hacemos un pequeño análisis de lo que son las religiones, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las religiones tienen esa característica. El hecho de juntar dinero, ya sea a través de diezmos, a través de pactos, a través de ofrendas. Recordemos que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes pelearían. Y esa es una muestra, es una señal del gran poder económico que tienen muchas grandes religiones. Es muy difícil manejarse dentro de lo que es el sistema. Es muy difícil que cualquier religión tenga que sobrevivir en este sistema. Y lamentablemente cualquier religión, ya sea una religión que pueda verse en este mundo, va a tener que someterse al sistema. Y al someterse al sistema, pues va a tener que renunciar a principios básicos de la enseñanza cristiana. Va a tener que rendirse ante lo que es el sistema para poder funcionar. A través de la historia ha habido un poder
político, económico y religioso. Después de que Jesús se fue, ascendió a los cielos, los discípulos empezaron a llevar el mensaje. La iglesia empezó a crecer. La iglesia tuvo un gran boom en crecimiento en los primeros años. Los primeros 100 años de la iglesia, del pueblo de Dios, de los discípulos, me refiero a aquello, la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, fue llevando el mensaje, predicando la palabra, con el poder del Espíritu Santo, fueron creciendo. La forma de distribuir el dinero para las necesidades de los apóstoles, de los discípulos, era muy simple, muy sencilla. Era a través de las ofrendas que se recogían. Cada domingo recogían las ofrendas para las necesidades de esos pequeños grupos. Recordemos que la iglesia o iglesia viene del griego eklesia, que es una traducción del griego ekkaleo, que significa los llamados fuera. Eran las personas que habían escuchado el mensaje y que tuvieron un compromiso con el mensajero, con Jesús. Personas que decidieron seguir a Jesús. Esas personas eran las que formaban pequeños grupos, pequeños lugares en domicilios de algunos hermanos que se congregaban. Esas eran las pequeñas iglesias, pequeños grupos, a un inicio de lo que fue la iglesia cristiana. A eso se le denominaba iglesia. Obviamente, cuando nos trasladamos a este tiempo, cuando hablamos de iglesia, en nuestra mente lo primero que tenemos son grandes construcciones. Y mientras más grandes sean las construcciones y más poderosas, se suponen que son las iglesias en las que debemos confiar. No fue así en el principio. Ahí vemos una vez más el poder de la manipulación del ser humano en beneficio propio. Muchas de estas grandes congregaciones, muchos de estos grandes pastores, estos llamados apóstoles o profetas, aprovechan, lo podemos ver, no es difícil de ver, estamos viendo el cumplimiento de la profecía hoy que estamos viviendo en este tiempo del fin. Tomemos en cuenta cuando Jesús le dijo a sus discípulos que nadie os engañe. Muchas veces estamos con los ojos vendados. Mucha gente tiene demasiada confianza en sus pastores, en sus líderes espirituales y incluso pueden matar por su creencia. Es cuando se inician los conflictos políticos religiosos, cuando seguidores de un grupo que es mucho más poderoso que otro dejan de lado las enseñanzas cristianas y simplemente de una manera política, económica, por intereses, son capaces incluso de iniciar guerras contra sus propios hermanos. Hace unos años atrás estuvo muy de moda la guerra entre católicos y cristianos en Irlanda, una guerra entre católicos y evangélicos, hasta ese punto. Y en el transcurso de la historia iremos viendo pues que la religión, la iglesia, un poder denominado la bestia en la Biblia, ha pues gobernado durante muchísimos años en esta tierra y ha tenido un poder. El estudio de la Biblia, el estudio de Apocalipsis, habíamos dicho que inicia Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, donde dice que esta es la revelación. Apocalipsis viene del griego apocalypsi, que significa revelación, revelar, descorrer un velo. El libro de Apocalipsis es un libro abierto. Desde un principio, Jesús, por medio del Apocalipsis, quería que las personas o sus hijos o sus seguidores entendieran. Lamentablemente, muchas personas le han dado un cierto tipo de interpretación al libro de Apocalipsis y hay mucha confusión, muchísima confusión. Cuando Dios
quería que el Apocalipsis sea un referente, sea un libro por el cual los seres humanos o los seguidores de Jesús pudieran guiarse. El Apocalipsis es un libro con bastante simbología. Hay formas de interpretación del Apocalipsis. Entre ellas podemos resaltar métodos de interpretación del Apocalipsis: el método preterista, el método historicista y el método futurista. A partir de eso es que muchas religiones, apegándose a estos métodos de interpretación, han llegado a generar conflicto unas con otras. En el transcurso de nuestros programas iremos viendo y al mismo tiempo analizando mediante el método historicista, es decir, acompañando la historia, a través de la historia, los sucesos escritos en la palabra de Dios. Dios ha dejado su palabra para que quienes quieran conocerle, quienes quieran saber más de él, quienes quieran fortalecer su fe, tengan la posibilidad por medio del estudio de Apocalipsis. Habíamos dicho que el libro de Mateo es un libro, en el caso del capítulo 24, denominado apocalíptico. Hay otro concepto de lo que es el Apocalipsis, pero iremos entendiendo poco a poco, de manera sencilla, de manera simple, las enseñanzas que Dios tiene para sus hijos por medio de la palabra. La primera recomendación: que nadie les engañe. ¿Cómo no ser engañados? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que no me engañen? Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia tiene un método de interpretación. Es por medio de la palabra, por medio del estudio de la palabra. Y Dios ha deseado que la palabra sea entendida por aquellos que quieran entender, por aquellos que quieran estudiar, por aquellos que quieran saber. El método de interpretación de la Biblia es que un versículo puede interpretar a otro versículo, ¿no? Es decir, a veces se saca de contexto los versículos y por eso se hace una gran confusión. Recordemos, un texto sin su contexto es solo un pretexto. De esa manera se ha aplicado muchas veces en diferentes religiones y es por eso que eso ha añadido mucha más confusión en el estudio de la Biblia. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis tiene ciertas directrices para que nosotros podamos entender y para que nosotros podamos cada día saber más del propósito de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Quienes esperamos la segunda venida de Jesús, sabemos que la profecía se está cumpliendo cada vez más ante nuestros ojos. Se han ido cumpliendo a través de la historia muchas profecías. Y estamos viviendo en las últimas etapas, en la última parte de lo que es el cumplimiento de la profecía. Por medio del estudio de la palabra, por medio del estudio de Apocalipsis, nos iremos fortaleciendo, enriqueciendo nuestro conocimiento y sabiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Es una recomendación para que podamos tomarnos un tiempo de análisis del estudio de la Biblia. Que nadie nos engañe. Por medio del estudio, por medio de una relación directa con Dios, Dios no dejará huérfano a quien quiera estudiar, a quien quiera saber, a quien quiera conocer. Recordemos que dice el Señor: que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su fortaleza. Alábese, dice, si hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme. El propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos, lo entendamos y por medio de esa fe y esa convicción podamos servirle. El estudio, la oración y la testificación es algo muy importante para el crecimiento y desarrollo de cualquier hijo de Dios. Dios nos ayude a tener más interés en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga.